Y estamos en una cuarta, no me acuerdo, creo que cuarta sesión de dosis de tiempo. En este capítulo vamos a estar viendo la Carita Wave, ¿ya? Clásica cafetera japonesa, ¿ya? Con la cual estamos familiarizados. Y vamos a estar usando un café de 3 ciclos, el Kenya Nieri. Ahí puse el estándar. Este café es de Kenia, ¿cierto? Está siendo lavado Nieri. Eh, es de la cooperativa New Gikaru, que es un proceso full lavado como la mayoría de los Kenia. 1633 metros, son tres variedades, SL28, SL34 y Ruiru 11. Y este que tengo acá en particular fue tostado el 19 de mayo. ¿Ya? Entonces, a la fecha de esto tiene unos 9 días de reposo. ¿Ya? Así que igual como que, bueno, es un café bastante denso. En estos frascos normalmente como que en los 200 gramos van como hasta por acá, en este caso va hasta como por acá. Entonces, para los mismos 200 gramos es bastante denso, eh, que va a informar un poquito como la producción de fina y cosas así. Ahora es un teste relativamente ligero, como que es ese tipo de tueste que pareciera como que no es tan, como que le falta tueste, como que está un poquito subdesarrollado, pero en términos como de color anda bien igual, y claro, como que me consta que igual está como con suficiente tiempo después del crack que al final alcanza a desarrollarse. Este tipo de café, como y en general todos los quienes que tenemos en triciclo, están todos tostados de manera de que si bien estamos llegando a temperaturas finales relativamente bajas, como todo este relativamente ligero, igual tenemos suficiente tiempo de desarrollo para que no haya como notas digitales. Entonces, este caso en particular, la descripción que le pusimos y que también corroboramos un poco de la descripción de Kilimanjaro, Kilimanjaro Specialty Coffees, que también son los importadores de el Ruanda Angolrero, de Kenia Gitembe, que ya no está, Kabuboini, que tampoco está, del Bungoma y bueno, de todos los cafés en general de Kenia, Ruanda, de Burundi, de Etiopía que hemos tenido, que se concepción un par. Kilimanjaro tiene una descripción de este café que involucra naranja, especies, néctar de piña, o como piña madura, que es como algo súper característico igual de los Kenia. Ahora, claro, una vez estaba hablando de esto con Carlitos Medina, particularmente sobre la nota de piña en cafés de Kenia, que normalmente son como indicativos como de una acidez muy alta, como que en verdad es como demasiado como te hacen salivar caleta, pero en este café en particular como que lo encontré bastante balanceado, lo encontré como muy sutil, está, si es que uno lo encuentra como en ciertas concentraciones y todo. Eh, Sí se beneficia bastante de mayores concentraciones en general y por eso como que igual vamos a usar la calidad hoy día, voy a explicar un poquito eso. Eh, pero claro, no es como un café demasiado ácido como quizá en antaño tenían como la popularidad de los Kenia, que eran como demasiado ácido, demasiado como jugoso. Lo cual a mí igual siempre me gustó. Entonces, claro, este café, que es un café de Kenia lavado, muy clásico Kenia lavado igual, y al último Kenia que nos quedaba como por revisar de ciclo, eh, ahí voy a dejar. Es un café que, claro, si bien quizás no es como un café tan parecido al Gitembe en términos de como complejidad, en términos de notas de cata como más exóticas, ¿cierto? Más como guayaba, mango, como ese tipo de notas. Y no es tampoco un café tan balanceado o tan como redondo como el Bungoma, por ejemplo, que también lo revisamos en otra sesión, que es como, a mi modo de ver, es muy como Etiopía, en términos de, como tiene algo como de floral, tiene algo como de notas de como frutas de carozo, tiene como su chocolate de fondo, como chocolate de leche, es como súper livianito y como muy rico sacarlo del expreso porque es como un café que me podría tomar todos los días. Bueno, a diferencia de esos dos otros Kenia, eh, es como, también es como limpio, también es como muy definida en las notas, pero no es como ni fu ni fa, está como justo entre medio, está como justo literal así, como a falta de mejor descriptor, como que en verdad está como a medio camino. Ahora eso, como que si bien quizás podría ser como, ya que fome, a mí me llama mucho la atención como en general el café y es algo como que he estado discutiendo harto con varias personas como en los últimos 2, 3 años,
como que a mí ya me llama mucha atención los cafés que, si bien quizás no son tan interesantes, como no son tan como, oh, ¿qué onda este café? Como que me cambió la vida. eh, sí, como que tienen también el atractivo de ser cafés como que son sólidos. Son cafés que en verdad se mantienen muy bien, son cafés que son fáciles de tomar, son fáciles de preparar. eh, y este café no es excepción a esa regla. Vamos a dejarlo ahí para que claro. Ahora, vamos a ir viendo como a qué me refiero con eso y como que qué tipo de cosas podemos hacer para destacar algunas de esas cosas. A mí me gusta que los cafés sean ricos, balanceados, que tengan como una acidez piola, como controlada, ¿cierto? Me gustan igual los cafés de tueste mucho más ligeros que tueste más oscuro, como que esa es mi preferencia. Si ustedes tienen otra preferencia, como que bacán. Pero si bien como que esa es mi preferencia, claro, en la preparación igual puedo elegir destacar una cosa u otra. Ahora, la calita, y como el método como método que vamos a utilizar hoy día, resulta que la calita, particularmente la calita Wave, ¿ya? Usa este tipo de filtros, ¿cierto? Ondulados, ¿cierto? Y la principal razón de que tienen estas curvas, ¿cierto? Es para que la estructura del filtro se mantenga, ¿ya? Porque si fueran planos, como que es muy fácil que el filtro como que se caiga para adentro, ¿ya? Entonces esa es como principalmente la razón. Y tiene una base plana, ¿ya? Esta es la calita 185. Ahora, dato curioso, el 185 o el 155, que es la calita pequeña, el nombre proviene del diámetro del filtro, si es que sea plano. Entonces, si yo plano este filtro, tiene unos 18,5 centímetros de diámetro, ese círculo. Pero vamos a usar esta cafetera. Ahora, vamos a hacer un pequeño truco con la calita, que es este que tengo acá adentro, que es un infusor, una suerte como de malla, ¿cierto? Un colador, que puede ser de un infusor de té, lo pueden ver. Es un círculo literal que yo corté como de un colador. Eh, Ahora, esto es como que lo que recomiendo a la mayoría de la gente que tiene carita. Es una cafetera relativamente cara, como en comparación a una de 60 u otra. eh, Porque, claro, como que es acero inoxidable, como que está en buena construcción. Este tipo de cafeteras están certificadas por Tsubame en Japón, que es esencialmente como una cámara de comercio que certifica como la calidad de los productos, como que salen como con el sello. Es casi como una denominación de origen, pero en verdad es como control de calidad. Entonces es una cafetera como que igual es cara, es como buena construida, como que la idea es que te dure como generaciones. Es un poco como la idea. Pero el problema que tiene principalmente la carita, que la hace no ser mi cafetera de elección como el 90% del tiempo, es que la restricción de flujo es muy, muy alta. Pues si pueden ver, tiene estos tres agujeros que es solamente por esa zona por donde va a fluir el agua, ¿cierto? Eh, Estos tres pequeños agujeros al final son como la única salida que tiene el agua por debajo del filtro, ¿ya? Y el problema de eso es que esencialmente se está restringiendo el flujo de todo el resto del café y eso hace que, por un lado, como que estemos incentivando canalización por sobre esos tres agujeros y estamos generando bypass alrededor de todo el resto del café. Entonces, algo que no es muy óptimo, ¿ya? Ahora, claro, la base plana, en teoría, como que, y como geometría de la cama de café plana, como más como cilíndrica, se podría decir. La gracia de eso es que igual la uniformidad de cómo pasa el agua a través del café es mucho mayor que la de una cafetera, por ejemplo, cónica, como una B60. Eh, entonces, esencialmente como que, claro, yo podría, por ejemplo, llegar a la misma extracción como final de un café u otro, o sea, de cualquier café como en una carita y una B60, y si llego al mismo porcentaje de extracción, ese porcentaje de extracción va a estar compuesto de distintas extracciones, de distintas regiones de la cama de café. Eh, entonces, ¿por qué es importante acá? Porque, claro, yo quiero que en la cama de café, ¿cierto? Que está dentro de la calita, el agua pase uniformemente por todos lados, ¿cierto? Que es algo que he repetido incesantemente, ¿cierto? En todos mis talleres, en bueno, todas las otras sesiones de dosis de tiempo. Y la manera de lograr eso, ¿cierto? Es, claro, preocupándose de que, por ejemplo, la molita esté como, bien, como que el café esté bien distribuido, ¿cierto? Que la cafetera esté nivelada, verter el agua, ¿cierto? Uniformemente por todos lados, ¿cierto? En caso de que tengo más como prevalencia a hacer bypass, ¿cierto? Por ejemplo, una gran 60, cuando el filtro va como el agua va a atravesar el filtro y va a ser de largo, idealmente incorporar un poco más de agitación, ¿cierto? Como que el agua mueva todo el café para que se evite como ese proceso y no se separe como el agua del café. Pueden revisar los otros videos igual sobre el respecto. Pero en la carita particularmente, como estoy restringiendo tanto el flujo en la base,
pongo este filtro entre medio, ¿cierto? Este colador que yo corté, ¿cierto? Puede ser una malla, puede ser lo que sea. Y la única idea es que sea suficientemente rígido para que no se doble, ¿cierto? Y no se aplane con el peso del café y el agua, ¿cierto? Y todo eso. Y que no tome la forma, ¿cierto? Como de acá abajo, como que levante efectivamente el filtro. Y la gracia de eso es que ahora, como inmediatamente, si bien yo tengo la restricción del flujo constante igual, esa restricción de flujo ahora se distribuyó a lo largo de toda la cama de café, ¿cierto? Lo cual, claro, en principio una restricción de flujo como de salida es positiva en la medida en que me pone un tope de qué tan rápido puede ser el flujo, lo que significa que pone un tope a la canalización. Entonces eso es algo como súper positivo, pero la idea es que sea lo más uniforme posible a lo largo de toda la base del filtro. ¿Ya? Esa es un poco como la idea. Entonces por eso vamos a usar eso para nuestra carita de hoy en día, ¿cierto? Esto lo pueden hacer con, literal, comprar un colador de, ojalá como uno de acero inoxidable o algo así, como que sea como les digo, como rígido, ¿cierto? Como que no se doble tanto. Les voy a mostrar ahí como la presión que tengo que aplicar para que se doble, ¿cierto? Este es el filtro. Tengo que presionar como que igual tengo que presionar bastante para que se alcance a doblar, ¿ya? Entonces, claro, la idea es que pueda levantar el filtro. Como lo corten también da un poco lo mismo, mientras sea más o menos del mismo diámetro de la base y que esencialmente cubra el filtro, o sea, levante el filtro de una manera como pareja, ¿ya? Entonces ahí ponemos el filtro. Eh, Ahora, una cosa que también se mencionó la última semana, y bueno, la última semana tuvimos sesiones porque fue el campeonato nacional, o sea, la preliminar del campeonato nacional de barista, como dentro del, y soy dentro del equipo organizador de ese evento, de ANAPAC. Salió súper bien, como que para todos los que fueron, bacán porque hayan ido, eh, pero por eso no lo hice. Y claro, una de las cosas que se mencionó como entre medio de estas últimas semanas, que es algo muy interesante, que me gustaría como destacar igual, Camo hizo un video, Camo Giraldo, ¿cierto? Bicampeón de barista, bla, bla, bla. Pickers Coffee, como que ya bacán, todos cachan a Camo, me imagino. Si me cachan a mí, probablemente cachan a Camo. Eh, bueno, Camo hizo un pequeño reel como explicando o como mencionando como que al final usaba el agua que usaba el agua para preparar como que perdón, estoy muy enredado. El agua que usaba para enjuagar el filtro, después la vertía dentro de la tetera y la usaba como para preparar el café. En la mayoría de los casos, cuando son filtros como blanqueados, el sabor a papel, ¿cierto? Que es producto de la disolución de la lignina, ¿cierto? Que es un subproducto de como la manufactura del papel. Ese sabor a papel, en verdad, en la mayoría de los casos no es perceptible. En la mayoría de los casos para la mayoría de la gente. Entonces, claro, descartar agua como porque podría tener como un sabor a papel que como que nadie lo va a percibir, efectivamente es un poco como harto desperdicio, ¿cierto? Y como que si uno va sumando a todos los cafés que se hace uno como todos los días y como todas las semanas, todos los meses, como que igual es harta agua, es muchísima agua. Entonces, en Santiago particularmente y bueno, en Chile en general estamos como en sequía como hace 10 años, así que como que claro, tiene mucho sentido como tratar de cuidar el agua, así que igual como que he hablado de eso, hay como que un par de personas tiraron mierda a Camo como por eso, no sé quién, porque no sigo a mucha gente como que el tipo de persona que tira mierda, pero eh, solo como que apoyar la idea de que efectivamente sí, como que si se van a dar cuenta que el café sabe a papel porque enjuagan el filtro más bien, y porque usan esa agua, ¿cierto? Ahí como que ya, quizás pueden enjuagarlo un poquito y después terminar de enjuagarlo, ¿cierto? Pero tratar de hacer eso y no descartar tanta agua, ¿cierto? Yo normalmente en la casa, por ejemplo, yo enjuago el filtro con el agua de la llave, porque realmente no se va a acumular tanto, quizás le enjuago un poquito más. Igual le puse como un filtro a mi llave como para que no fuera como tan asquerosa como el agua de la llave. Eh, pero cuando se filtro carbón, ¿cierto? Y cosas así. Entonces igual como que, claro, estamos usando agua constantemente en la preparación de café, entonces obviamente tenemos que tener como conciencia de que es como un recurso, ¿cierto? Como que no es tan fácil de recuperar. Claro, eso. Pero lo decía porque en principio como, claro, vamos a enjuagar el filtro acá, vamos a usar esa misma agua también, como para ir también en función de la tónica. Y yo les diría que la mayoría de la gente, de nuevo, como que no va a notar la diferencia entre un café en que se usa el agua del filtro y un café en que no se usa el agua del filtro, a menos que sea un filtro café, ¿cierto? Como estos que no son blanqueados, eh, y a menos que esté como lado a lado, como probando uno y probando otro. Y incluso en este caso, como que probablemente van a estar como adivinando cuál es cuál. Eh,
Claro, en el contexto, por ejemplo, de competencia, de un campeonato de barista, un campeonato como de filtrados, como que obviamente uno como que evita correr riesgos de que te descuenten puntaje porque, tienes sabor papel. Y claro, en ese caso como que para los que quizás después en el futuro les tinque como trabajar o como participar en una competencia, claro, no les recomiendo eso, pero eso. Vamos a enjuagar el filtro. ¿Y por qué se enjuaga el filtro? No, yo personalmente enjuago el filtro no tanto para sacar el sabor a papel, que en verdad no, es como bastante mínimo, sino que para que el filtro tome la forma de la cafetera, eh, para asegurarme, ¿cierto?, que se está ocupando como el espacio bien y para que también el filtro sea más permeable, ¿ya? Quiero que el agua pase a través del café de la manera más rápida y consistente y todo eso, pero si una parte del filtro está mojada y otra parte está seca, ¿cierto? El agua va a pasar por la parte más húmeda, ¿cierto? Mucho más rápido, al final permeabilidad y todo eso. Entonces, en este tipo de filtros como que igual, claro, prefiero como precalentar un poco también, o sea, en este tipo de cafeteras, perdón. Prefiero precalentar un poco también la cafetera, porque es de acero, eh, y si bien tiene como una masa térmica que, o sea, sí, una masa térmica que no es tan alta, la conductividad igual es alta, entonces igual ayuda como a precalentar un poco, ¿ya? Entonces voy a dejar que esto caiga y de nuevo, ahí podemos fijarnos como que la cafetera en verdad genera harta resistencia de flujo. En una vez 60, por ejemplo, el agua ya habría bajado y aquí como que sigue bajando el agua, ¿cierto? Entonces vamos a dejar que eso vaya bajando, después voy a volver a calentar el agua y por mientras vamos a preocuparnos del café, ¿ya? Ahora, el café que voy a usar de nuevo es el Kenya Eri y para este café voy a tratar de destacar un poco las notas de cata, voy a hacerlo un poco más como interesante, más jugoso, más frutal. Y para eso voy a partir de una molienda relativamente gruesa, ¿ya? Algo que he mencionado en otras sesiones, que creo que es una buena manera de aproximarse a la receta en general, eh, es que es un mejor método, ¿cierto? Como moler más grueso y después ir afinando en vez de partir fino y ir engrosando, ¿ya? Y eso en parte es porque la variabilidad del resultado aumenta mucho a medida que yo voy afinando. Entonces, si yo parto con un resultado muy variable, yo no sé realmente cómo, qué es lo que estoy intentando lograr, ¿cierto? Qué es lo que estoy intentando cambiar. Mientras que una molienda más gruesa es mucho más predecible de cómo se va a comportar, ¿cierto? Cómo se va a comportar el agua a través del café. Y en ese sentido, claro, como que ahí puedo llegar y decir como, no, efectivamente lo que tengo que cambiar es la molienda, ¿cierto? Eh, Entonces vamos a partir con una molienda más gruesa. Eso fue como un momento 3D. Y para esta cafetera yo recomendaría usar sobre 20 gramos. Eh, 20, 30 gramos a lo más. He visto gente usar como onda, dosis ridículas en este tipo de cafeteras, como que hay gente que he visto como llegar y como con la cafetera como sola, como que agarran café y es como, esa es mi dosis. Y es como, no, necesita igual con un poco de movimiento. O sea, hagan lo que quieran en verdad, pero siento que es mucho desperdicio. Se lo vamos a dejar por aquí. Kenia Nieri. La ilustración la hizo nuestro mismísimo Row, que tiene como tres nombres, no estamos trabajando para ustedes. Tiene también el otro que es... aquí tengo las etiquetas de Secrets, ahí como que me voy acordando de todo eso. Eh, bueno, Row no es mi nombre, no estamos trabajando para ustedes, etcétera. Ahí Row después me va a cuidar. Entonces, para este molino, voy a usar 25 gramos de café para la calita. Voy a ponerla relativamente grueso, como les decía. Entonces voy a partir de una molienda que, por ejemplo, sería mucho más gruesa a la que normalmente uso. Entonces, estoy en 0, 10, 20, 30. Voy a partir con los 40. ¿Ya? De hecho, démosle más, grueso todavía, 45. Para referencia, bueno, acá estoy usando el JX Pro de Easy Peso, o 1Z Preso. ¿Ya? Para que lo vean. Este molino, bueno, lo he usado en otros episodios de esto. En este molino, yo normalmente para expreso estoy usando, sí, como el cero es el punto en que las muelas como que dejan de tocarse. eh, y cada vuelta es como 10. Entonces serían, para un expreso normalmente estoy usando entre 13 a 15 como desde el cero. Para un filtrado como una B60, por ejemplo, normalmente uso como entre 18 a 22. Lo uso molienda como muy, muy, muy fina igual.
Para una chocolate usaría como 20 o como 19, como que ese es más o menos como mi punto de partida, por lo menos. Para una calita, yo estaría por sobre los 20 o por sobre los 25 directamente. Acá voy a estar con 45, que es muy, muy, muy grueso. Eh, pero es relativamente uniforme igual a este molino y en principio entre más grueso, ¿cierto? Más fácil que el agua pase a través del café. De la misma manera que yo, por ejemplo, en el video de Bungoma, ¿cierto? Que hicimos a Longe con la máquina de espresso, eh, me preocupé, ¿cierto? De que porque la molienda, ¿cierto? Es mucho más gruesa, el agua puede pasar mucho más predeciblemente y más rápidamente a través del café. Entonces alcanza como a disolver muchas más cosas en un tiempo que quizá otra molienda no se podría haber hecho. Eh, entonces, claro, acá estamos como privilegiando uniformidad de flujo por sobre superficie de contacto, ¿ya? Ahora, eso inevitablemente va a hacer que quizás la extracción no sea tan eficiente como la que voy a partir ahora, pero no, es un punto como de partida para que después podamos como modificar algunas cosas. Y aquí, en este tipo de sesiones, y particularmente hoy día, no estoy tan enfocado en cosas como eficiencia, sino que estoy un poco más enfocado en cosas como sabor, ¿ya? Ahora, claro, eso igual difiere un poco de mi como sea, mi manera normal de hacer las cosas, que es como full eficiencia y el mejor sabor posible que puedo sacar a la mayor eficiencia posible. Eh, que por suerte como que tiende a ser muy similar, como el resultado más eficiente y el que más sabe, por lo menos a mi gusto. Estoy usando 25 gramos entonces y para la calita voy a usar un ratio de, yo diría que 1:15. Ya voy a usar bastante poca agua. ¿Ya? De nuevo, todas estas recetas son arbitrarias, como que en verdad un punto de partida nomás. Entonces, 25 por 15 serían 3,75, ¿ya? Y ese 3,75 lo voy a dividir en tres vertidos, ¿ya? Que son de 125 cada uno. ¿Por qué lo voy a hacer como de esa manera? De nuevo, es como súper arbitrario, puedo llegar y hacerlo como de cualquier manera, puedo hacer lo mismo 250 dividido en 5 vertidos a 15 gramos, que es en la de 60 y todo. Eh, Acá me voy a aprovechar un poco como de la altura de la cama de café, usando tanto café, para que de alguna manera como que se evite la canalización, se evite como la capacidad de que el agua como que pueda llegar y como pasar entre medio. Eh, Eso probablemente igual me va a dar una vida un poquito más clarificada, menos opaca, ¿cierto? Como final. ¿Sí? Como una molienda súper gruesa, como que se muere mucho más rápido. Y les voy a mostrar un poco la molienda igual. Esta molienda no se ve nada. Eso. Uy. Es como directamente. Sí, yo diría que literal esto sería como real sal de mar. ¿Ya? No se alcanza a ver tanto, pero como que se puede separar un par de partículas ahí, como que sale mejor. Literal es como sal de mar, como muy gruesa. Eh, es súper como ridículo empezar a hablar como de otras cosas, creo yo, como para referirse a la molienda. No, es que esto es como sal de mar, esto es como maicillo, esto es como arena. Como que no hay ninguna como medida, ¿cierto? Que sea como tan estandarizada para ese tipo de cosas. Pero bueno, igual ayuda si es que tiene esa defensa. Entonces tenemos los 25 gramos de café, ¿ya? 25,0. Me pongo un poquito base. De nuevo, tenemos el filtro mojado, tenemos la malla, ¿cierto? Debajo del filtro. Tenemos 25 gramos, ¿ya? Y voy a hacer tres vertidos de 125, ¿ya? La temperatura del agua, acabo de tirar agua hirviendo, ¿ok? Si están a nivel del mar, eso va a ser unos 99, unos 100. Aquí en Santiago, esos son 97, 96 grados, dependiendo de la zona donde específicamente esté, ¿ya? En cuanto a, de nuevo, vertidos, vamos a hacer tres vertidos, ¿cierto? De 125 para un total de 375 de agua. Eh, y de nuevo, la idea es como que pase todo parejo, ¿cierto? Y nos dé un poco más de jugosidad, ¿cierto? Más como de concentración de fondo. Entonces aquí ya acaba de hervir el agua, ¿ya? Siempre traten de usar el agua como de el recipiente desde el cual lo están calentando. Este es una tela con hervidor, ¿cierto? Como eléctrica, Haru. Eh, y claro, en el trasvasije, ¿cierto? De una jarra a otra, de repente he visto como que gente usa una entera grande, después una entera chica por el cuello de cisne. Yo preferiría usar como el hervidor, ¿no? ¿Ya?
Empezó a contar el tiempo y estoy tratando de generar como harta turbulencia, estoy tratando de mover como harto el café y 125, ¿ya? Y me preocupo como de moverlo un poco para que todo se moje, ¿ya? Ahora con una molina tan gruesa, lo que voy a estar haciendo igual es que voy a darle un poco más de tiempo para la preinfusión, ¿ya? Algo parecido a lo que hice en el de la B60, ¿cierto? Que fueron 2 minutos de preinfusión. Ahora eso, en la B60 lo hice particularmente porque era una molina muy fina, eh, o sea, perdón, era un café como tostado muy ligero, ¿cierto? Y era un café muy denso y era un café también que llevaba muy poco tiempo tostado. Este lleva 9 días, entonces no es tanto por eso, sino que es porque la partícula es tan grande que igual necesito tiempo para que el café como que absorba esa agua. Eh, Pueden perfectamente usar una preinfusión un poco más corta, pero de nuevo, básicamente todo esto es un punto de partida y la idea es que vamos a ir viendo cómo va avanzando. Entonces, un minuto ya lleva, y bueno, es súper rico, como que al tiro se nota como esa como jugosidad, ese como ceste de naranja. eh, y también como ese como jugo de piña como exprimido, o como casi como el jugo como que sale cuando uno masca como el disco de piña. Eh, y me pasa que también como a veces en la nota de cata como a piña en los cafés tiende en mi caso, como que yo tiendo a reconocer como esa acidez, pero que también es un poco como no sé si picante la palabra, pero como que te muerde a ti, ¿cachai? Como que al final la sandía, ¿cierto? Que tiene, ¿cómo se llama? Esta enzima, ¿cierto? Que al final como que efectivamente rompe carne, rompe como huesos, ¿cierto? O sea, no huesos, tejido. Eh, Efectivamente se siente como un poco más como que te está como pinchando un poco la lengua. Eso lo he encontrado un poco en este café como en más altas concentraciones, eh, pero es muy leve. Y en verdad es una acidez, ¿no? Es como que efectivamente tenga la misma enzima. Ya, entonces 2 minutos y voy de nuevo y aquí voy a llegar a los 250. ¿Ya? Me preocupo de nuevo de mover el café un poquito y eso en parte es también para que el café no se vaya como quedando pegado como en las paredes, ¿cierto? Sino que vaya como todo, ¿cierto? En la misma tónica, hacia la misma dirección para abajo. ¿Ya? Ahí llegó el SEA con la caramela, se está pegando como los piques, como de un lado para otro en el pasillo. Ahora, para el próximo vertido, y en esta receta lo que estoy en parte haciendo, ¿cierto? Es que estoy dejando que el agua pase como completa para abajo, para que como que toda la cama como que se reordene, y después estoy vertiendo de nuevo. Ahora eso netamente por un tema de que igual me gustaría como ir controlando un poco la temperatura del vertido, con que efectivamente el café, ¿cierto? No se va a mantener a temperatura, sino que va a como pasar. Eso es algo como que me ha funcionado bien con este café nomás y como que de nuevo va a variar un poco. Entonces voy a hacer el tercer vertido a los 3 minutos, ¿ya? Que sería ahora. Y voy a llegar a 375 de nuevo. Entonces 25 gramos para 375 de agua, sería el 1 a 15, distribuido en 3 vertidos de 125, ¿ya? Ahora, lo interesante como de este enfoque, me parece un poco más parecido a lo que me ha pasado también con la Next Level, que es esta cafetera de acá, que también es una cafetera de cero bypass, ¿ya? La Next Level está un poco más diseñada, está como más optimizada, ¿cierto? Para eh, como una molienda más gruesa, pero al mismo tiempo dosis mucho más alta. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo meter acá, yo idealmente la Next Level estoy usando 40 gramos, 45 gramos, para 800 gramos de agua o 900 gramos de agua. Entonces, es una cuestión como muy brígida como la capacidad que tiene, pero también en esas capacidades se ha comportado mucho mejor como se mueve el agua a través del café. Y por alguna razón como que es mucho más, bueno, yo he sentido un poco más dulce, he sentido un poco más como completa la cosa. Y me están haciendo una pregunta y dice, ¿por qué no recomiendas transfasijar desde vía tetera? Solo por pérdida de temperatura principalmente. Yo, por ejemplo, acá tengo una tetera que uso bastante, que es esta, que es marca Fino, también es japonesa. Y esta es la que uso normalmente, esta es como mi daily driver, pero esta es de inducción también, entonces caliento directamente acá y como que abierto con esta. La cocina como que no la tengo, la cocina de inducción no la tengo ahora mismo porque la presté, pero estoy usando el hervidor, entonces simplemente uso el hervidor y tengo la suerte de que el hervidor también tiene como tetera de cuello ganso, o cuello cisne. Ya dejó de bajar esto está listo, y la vamos a probar, ¿ya? Entonces tengo acá
y podemos ver, de hecho, lo plana que quedó la cama de café, ¿ya? Entonces, eso fue como un total de unos 3 minutos y medio, 3:45, más o menos. Entonces, relativamente rápido, más encima como para esta proporción, ¿cierto? Como 25 gramos de café, 375 gramos de agua, y que sea como menos de 4 minutos, igual es como rápido. Pero también ahí me estoy de nuevo asegurando como que sea muy, muy, muy uniforme el paso del agua a través del café, ¿ya? Pero no, sí, como para responder tu pregunta, Omar, claro, efectivamente es por el tema de la temperatura del agua. eh, en verdad, por ejemplo, si estáis tenéis el agua hirviendo, 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 si por ejemplo precalentáis esta tetera, después la tiráis de vuelta y la hierves de nuevo y la tiras acá a una tetera que ya está caliente, igual va a bajar a 94, 93, 92, incluso, dependiendo del ambiente en el que estéis. Entonces igual es una diferencia bastante alta. Y si piensa que también si el agua después tú la adviertes en el café, que está frío, por ejemplo, o que no está a esa temperatura, también va a bajar unos 2, 3 grados, 5 grados fácil. Entonces, yo, por ejemplo, muy como cotidianamente uso agua hirviendo sobre el café, y si pongo un termómetro como en el café, va a estar al tiro como a 89, 92, como que igual es muy difícil mantener con una temperatura muy alta. Entonces, por eso mismo también como que definitivamente recomiendo usar moliendas como, o sea, temperaturas muy, muy altas, particularmente con este tipo de cafés que son más ligeros, y en general con todo este de triciclo como que está todo eso optimizado de esa manera. ¿Ya? Sí, baja careta en verdad la temperatura y de hecho como que si lo pueden como probar o medir como en su casa, ojalá con un termómetro relativamente rápido. Yo por ejemplo tengo este, que es digital, y claro, es como relativamente rápido igual, como que se demora un par de segundos nomás como en agarrar la temperatura. Eh, sí, en verdad es brígido, es drástico como la baja temperatura como en el momento de verter. Ok, entonces para probar vamos a usar mi taza favorita, una de mis tazas favoritas que tengo de iguales, eh, que es una Victor, una taza Diner ya de porcelana, bien pesadita. De hecho, esta taza que se ve como chiquitita igual, pesa, voy a hacer el tiro, medio kilo. Entonces igual es como para matar un huevo. Eh, ya, entonces vamos a... no me he tomado mi café todavía. Vamos a probar. En términos de aroma, en verdad está como súper, como que el tiro huele como algo como dulce, algo como un postre como horneado, como un queque, ¿cierto? Es como muy, muy dulzón. Me recuerda un poco como a queque como queque de naranja, como cuando uno hace como queque de limón, como con un poco ralladura de limón. Esto como con ralladura de naranja. Y tiene como también su chocolate tipo trencito de fondo. Eh, Vamos a ver cómo sabe. Este tipo de café igual recomendaría como también más en esta concentración dejar que enfríe un poquito para que se ponga como muy jugoso. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo está. Ya. Mira, noto como la piña un poco apagada, como que en verdad está, pero está como muy como en el fondo, así como saludando de fondo. Eh, y es como casi como aroma, no sé si alguno ha hecho como tepache, que es una bebida fermentada en base a piña, o como, es como un té de la cáscara de la piña. Es como algo súper como extraño en ese sentido. No es como tan jugoso, igual voy a dejar que enfríe porque igual está súper caliente. Eh, de nuevo, cuando estamos usando recetas que son más rápidas, con agua hirviendo, también estamos aumentando, y bueno, cualquier agua, estamos aumentando la temperatura de extracción, y estamos aumentando también la temperatura de la bebida final, porque se va a demorar menos en pasar, ¿cierto? Y va a perder menos energía al pasar, entonces vamos a tener una bebida más caliente. Eh, de hecho, por ejemplo, a uno de los competidores o competidoras que estuvo en el campeonato recién pasado, que permanecerá anónimo para no como, dejar mal a nadie. eh, claro, por ejemplo, como que me sirvió, por ejemplo, un espresso y me quemé la lengua 2 veces. Como que en verdad estaba muy, muy caliente. Y fue ya sea porque usó muy poco café en el portafiltro, como que en comparación a la receta que quería hacer, o simplemente como que no era una molienda tan fina, entonces como que el agua llegó y pasó. El agua de la caldera estaba a 94 y para quemarme tendría que haber estado por encima de los 70, 80, ¿cierto?
Entonces, el agua pasó muy rápido a través del café y claro, me quemé la lengua. Eh, y piensen que como todos los demás competidores, o sea, todos los competidores de todo el campeonato estaban con la misma temperatura en la máquina. Entonces, como que uno tenga una bebida más caliente es un poco extraño, pero se debía a que en verdad pasó muy rápido los pesos. Eh, y que no, usar temperaturas muy altas no es como que es algo que recomiendo, pero otra cosa es temperatura de consumo. ¿Ya? Ahora la taza igual como que calentó un poco, sacó esa energía, ¿cierto? De la bebida, yo creo que va a estar un poquito más como brillante. Mm. Ahí sale el tiro con un poco la salivación de ese como ácido. Está, yo diría que me gustaría que estuviera un poco más concentrado esto, eh, como para aumentar un poquito esa acidez, ¿cierto? Esa percepción como de como frutalidad. Eh, Siento que tiene como ese como fondo medio especiado también, que en cuanto a qué especie, quizás yo lo asociaría un poco como a regaliz. Eh, Está como madera, ¿cierto? Como que un poquito picante, pero no es como tan... no es como picante, pero es más como a ver, es picante, pero no de caliente, sino picante como de como un herbal, medio como mentolado, medio como herbáceo, sí, es como un herbáceo medio picante. Si han probado como té chai, normalmente el regaliz es uno de los ingredientes que se ve muy comúnmente en las mezclas de té chai. O chai masala, porque chai significa té, entonces es como decir chai chai. O té té. Entonces, en términos de dulzor y como la taza como completa está súper como redonda, está súper como rica, quizás me gustaría como hacer un par de cambios de nuevo como en concentración, quizás apuntar a una concentración un poco más alta y la manera más fácil de hacer eso va a ser usar un poco menos de agua, bajar del ratio de 1 a 15, por ejemplo. Podría moler más fino también. Ahora, también eso va a afectar el tiempo, va a afectar la temperatura y va a ir como cambiando un poco como la textura, pero en moletas más finas como que también tengo un poco más de cuerpo. Entonces yo creo que en vez de bajar el ratio, ¿cierto? Y como bajar drásticamente la extracción, aumentando también en concentración, voy a tratar porque también fue una receta como relativamente rápida, voy a moler un poquito más fino y ahí voy como ajustando. Ahora de nuevo, a medida que enfría, en verdad como que se va poniendo cada vez más brillante. Eh, no, como que siento como que igual este tipo de exámenes uno lo hace como de un día para otro, lo hace como ya, te tomas como el café completo y tenías como una idea como completa de cómo es el café. Pero en la barra, ¿cierto? Uno normalmente no tiene ese tiempo y tenéis que estar como probando, tomando decisión, probando, tomando decisión. Eh, Eso uso súper brillante. Salió un poco como un floral como a damasco que antes no había sentido tanto en este café. No, nunca había preparado esta receta, entonces siempre estamos como viéndolo como por primera vez. Eh, bueno, todos están viéndolo por primera vez, pero es la, o sea, primera receta que hago. Eh, Moriría un poco más fino y quizás lo que haría también sería dividir en 4 vertidos en vez de 5, o sea, en vez de 3, como para darle un poquito más de tiempo, ¿cierto? Y como que aprovechar como de que, asegurarme de que en verdad el agua pase uniformemente por todos lados con una molienda más fina, que va a ser un poco más difícil. Entonces ahí me tengo que preocupar de que, claro, si por ejemplo yo tengo una molienda muy gruesa, le puedo tirar todo el agua de una y no va a haber problema porque en verdad, o va a haber menos problema porque el agua va a pasar como muy fácil por todos lados. Si es que muelo un poco más fino y le tiro todo el agua de una, como todo el agua tiene que pasar como de una, ¿cierto? Va a encontrar el camino más fácil, inmediatamente. Y por más que yo mueva un poco el agua, ¿cierto? El momento de verter y como que trate de hacer harta agitación, igual va a ser mucho más probable que encuentre una canalización si es que tiro todo el agua de una, ¿ya? Por no mencionar bypass, por ejemplo. Entonces, entre más fino uno muele, en teoría como que también quizá uno debería apuntar a dividir en más vertidos hasta cierto punto, porque igual vamos a tener como una receta muy larga si es que eso pasa. Eh, pero hay como tener un poco de todo. Entonces, vamos a ver un poco más fino de esto. eh, y no, va a ser como un cambio de variable, vamos a solo mover un poco más fino y vamos a hacer nada más, no vamos a dividir como en menos vertidos porque... ¿Para qué? Ya. Voy a dar un poco de café al para que a la gran rueda. ¿Ya? Bueno, si tienen preguntas ahí todos en Twitch pueden ir poniéndolas en el chat. Vuelvo en un momento.
Volví. Eso se va a cortar en el video, tranqui. Ya, entonces, hicimos 25 gramos de café para 375 gramos de agua, dividido en 3 vertidos de 125, ¿ya? Eso salió en unos 4 minutos, o sea, en unos 3 minutos 45, 3 minutos y medio, ¿ya? Voy a rellenar la tetera y le vamos a dar de nuevo, ¿ya? Eso lo molí en el JX Pro en el 45, como les decía. Vamos a bajar a, yo diría que unos 37, ¿ya? De nuevo, esto es solo como arbitrario, como que puedo llegar y decir cualquier cosa, eh, pero simplemente ahí como que tengo que reaccionar al resultado, ¿ya? Entonces el agua hirviendo, vamos a sacar todas estas cosas de acá, para no tener ansiedad. Ya, entonces vamos a cargar de nuevo. 25 gramos igual de el café de acá. Y de nuevo, para la carita wave, particularmente la grande, no, trataría de usar sobre 20 gramos siempre, ¿ya? Eso es porque también, de nuevo, como está hecha con ciertas geometrías, ciertas dimensiones, alberga más cómodamente un poco más de café y es bueno como usar ese café para que también, para que sea como un filtro adicional. Eh, y claro, al final cuando entre más alta es la tapa, o sea, el alto de la cámara de café afecta esencialmente la facilidad que tiene el agua de canalizar. Si la cámara de café es muy, muy delgada, muy superficial, el agua puede como llegar y abrirse camino muy fácilmente y canalizar, que no es la idea. Entonces, al momento de bajar canalización, como lo que uno puede hacer, ¿cierto? Es, como les decía, directamente usar un poquito más de café, dependiendo, igual, obviamente, porque si una cámara de café es muy alta, como que, claro, el agua como que va a encontrar un camino mucho más fácil porque cuesta pasar por una cámara de café mal. Se le bajé a 37 la molienda, de 45 a 37, entonces bastante más fino, pero sigue siendo una molienda gruesa, ¿ya? Queda bien igual el muestrario, es como un ejercicio en perspectiva. ¿Es un frasco muy grande o yo soy pequeño? En verdad, perdonen, como que cuando estoy solo y hago ese tipo de cosas, como que llego ya a lo que cosas. Y no soy tan chistoso como creo. Entonces, tengo los 25 gramos molidos. De nuevo, no va a servir tanto esta visualización, pero si se fijan acá, es una molienda como relativamente gruesa, es un poco más fina que la anterior. Eh, Aquí, para tener como la referencia no tan útil, diría que es más cercano como a pimienta molida. Eh, no esa pimienta como molida gruesa, igual como... No, es que ese es el problema, como que las cosas igual se pueden moler de distintos grosores, como que cuando dicen la sal gruesa es como que ya, pero ¿qué es la gruesa? Como que igual la sal se mueve más o menos, en fin. Bueno, no voy a ir por esa... Como que siento que este es como el show como de cuando entro como en o sea, cuando me desespero por no poder explicar algo bien. Entonces saco el filtro. Tengan harto cuidado cuando están usando esta malla, ¿cierto? Que estamos dejando dentro de la cafetera, para no botarla, ¿cierto? Cuando están sacando el filtro. ¿Ya? Entonces tenemos el filtro ahí. En honor a Cabo, de nuevo, vamos a enjuagar el filtro. Pero igual vamos a usar un poco el agua que vamos a usar en el enjuague del filtro. Ahora, acá quedan un par de gotas de café. Así que igual voy a enjuagar un poquito y esa sí la voy a descartar. No se enojen. Uy, pero ¿qué acabé de decir? Voy a dejar acá. Tengo tantas cosas en este estudio que
hace falta un garage sale o algo así. Pongo un poquito también el decantador. Y listo. Entonces, 25 gramos de café. De nuevo, para los mismos 375. Estoy hablando pésimo. Y voy a tirar el agua a hervir de nuevo. Para que esté como recién salida del buen momento de preparar. Aquí de nuevo me voy a preocupar de que quede nivelado, ¿cierto? Acá. Y vamos a verter como con harta fuerza, ¿cierto? Para que todo se moje rápido y como que todo se sature. Esa agitación nos va a ayudar como a revolver un poco más, sin la necesidad de cosas como estas herramientas de agujas, ¿cierto? Que hemos hablado antes. Se acaba de salir de vapor y vamos con el siguiente. Entonces, 125 gramos de agua. Yo normalmente para medir de las recetas uso unas 2 a 3 veces el peso del café para el agua. Entonces estoy usando 125 cuando normalmente usaría entre 50, entre 75 gramos de agua para como saturar el café de agua, ¿cierto? Eh, por temas de facilidad, como para llegar a esos 375 como consistentemente, es más fácil como dividir el partido en algo como que me sepa. Eh, pero ahora estoy usando como 50 gramos más de agua acá, de lo necesario, que van a pasar como de largo y no van a estar extrayendo tanto. Ahora de nuevo, como estoy tratando de usar más café, saturar todo, ¿cierto? Y llegar a concentraciones más altas, no me estoy preocupando tanto de la extracción. Eh, no me estoy preocupando tanto como de que esa agua que no alcanzó como a extraer después, porque esencialmente eso es lo que ocurre cuando uno usa más agua en una preinfusión o menos agua en una preinfusión, ¿cierto? Si uno usa menos agua en una preinfusión, uno corre el riesgo de que no todo el café se moje, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando uno sigue vertiendo, hay partes del café que recién se están secando, o sea, recién se están mojando. Entonces, no una extracción pareja, ¿cierto? De partida, y ahí como que se va nivelando un poquito como el sabor. Pero si es que uno usa demasiada agua, el riesgo que uno corre es después que tienes menos agua para extraer, porque es agua que uno usa para mojar el café. Si bien, claro, como que moja todo y satura todo de agua, no alcanza a participar tanto de la extracción. Eh, o claro, como que extrae lo que es más fácil de extraer simplemente, pero como que llega y pasa de largo. Ahora, si por ejemplo estuviera haciendo esto en una Harry Switch o en algún otro método que tuviera una válvula, ¿cierto? Que yo puedo mantener como en inmersión y después como abrirla, ahí, claro, podría perfectamente usar como tiempos más cortos y también usar menos agua, porque si uso un poquito más del doble de la dosis, ya se va a alcanzar a mojar todo, ¿cierto? Solo que me tengo que preocupar que el agua como que alcance a tocar todo antes de seguir vertiendo. Entonces, llegando a los 2 minutos, vierto de nuevo y, como les decía, vertido súper como violento igual. Voy a llegar a 250 acá y me preocupo de que el café no se vaya como pegando por el lado, ¿ya? ¿Por qué trato como de partir como con recetas distintas igual? Bueno, por un lado porque si hago la misma receta en todas las cafeteras, este tipo de cosas no sería muy como entretenido, ¿cierto? Pero por otro lado, en teoría uno puede hacer como funcionar cualquier receta, ¿ya? Cuando ustedes estén viendo como, que no sé, esta persona recomendó esta receta, esta otra persona recomendó esta otra receta, ¿cuál es mejor? ¿Por qué les gusta una acá? ¿Por qué está una allá? En verdad, cualquier receta puede funcionar. Porque en verdad que la receta funcione, ¿cierto? Es de a partir de que te guste el café, y eso va a variar inevitablemente de persona en persona. Eh, si te gusta el café un poco más ácido, un poco más dulce, un poco más amargo, un poco más pesado, un poco más liviano, ¿cierto? Todas esas cosas van a afectar qué receta tú prefieres. Pero más allá como de que es que todos somos distintos, ahí vamos a por el tercer partido, eh, también las recetas como que se comportan de cierta manera porque están construidas a partir de una serie de variables que como que un poco dejamos de lado a veces, ¿cierto? Guías de tueste, ¿sabes? La solubilidad, o sea, la solubilización que yo puedo lograr con el agua, ¿cierto? ¿Qué tipo de agua es, ¿cierto? ¿Es más dura, es más blanda, tiene más alcalinidad, menos alcalinidad? Esas cosas afectan al final qué decisiones voy tomando, eh, de una manera como súper drástica y quizás no, o más allá de drástica, como que no vemos realmente el efecto de eso. ¿Ya? Lo tengo aquí la primera taza. Eh, a los 3 minutos en la otra receta, para como el tercer vertido,
ya se había ido todo el agua. Aquí quedaba un poquito. Entonces, igual como que subimos bastante la resistencia del café hacia el agua, y eso probablemente se va a traducir en una concentración relativamente mayor, como bastante. Eh, ya vamos por los 4 minutos y todavía falta como que baje. Está rico, pero como les decía, siento como que falta un poco como esa intensidad como más, como mucho más clara como de esa fruta. Entonces, por eso estoy como apuntando a una concentración un poco más alta. Era que no, ibas a ver mejor extrayendo más, ¿ya? Eh, enjuagué un poquito del agua, o sea, la tetera, voy a enjuagar el agua. Y voy a sacar un poquito acá. Tengo, estoy dando toda la vuelta. Por si acaso, este café, eh, el Kenya Nieri, ¿cierto? De 3 ciclos. Este se lanzó hace un rato igual. Todavía nos quedan poleras con el diseño de Pro, ¿cierto? Para ese café. Eh, lo pueden ver en la página de 3 ciclos. De nuevo, acá no hay como una afiliación, estoy como pagando por todos los cafés igual, pero ahí está, ya. Bueno, sea. Entonces, 5 minutos, todavía falta un poco. Entonces, ese cambio de la molienda igual fue bastante, como afectó, ¿cierto? El café. De nuevo, igual estamos haciendo una prefusión de 2 minutos. Entonces, claro, si hubiéramos usado 30, acá estaríamos llegando recién a los 3 minutos y medio. Ya. Entonces, 5 minutos 40 termina la extracción. Vamos a probar. Ya. Lo que inmediatamente noté es que como que ese floral como medio a durazno, como medio a damasco que había sentido antes, como hacia el final de la primera taza, que estaba un poco más fría como que sentí, acá está como muy de golpe al tiro, y es casi como un azahar, como una flor como de naranjo, de limonero. Eh, Se puso como muy brillante, ahí hasta se me empañaron los lentes. eh, Y sigue teniendo como esa cualidad como de como cake de naranja, como de cake como con ralladura de naranja. Esa como, ¿cómo se llama? Como postre horneado, como que tiene como esos como caramelo, tiene como ese como, tiene como esos aromas que uno normalmente lo asocia como a pan, como tostado, pero más que pan es como un queque, es como algún tipo como de pastelería. Eh, Acá sí o sí voy a dejar que enfríe un poco porque también como que casi me quemé la lengua con el otro, así que voy a estar como enfriando, y también la taza va a estar caliente, entonces no va a enfriar tan rápido el café. Eh, Algo que no veo bastante como gente hablar como de la temperatura de la taza y como el efecto de Irene, y como qué tipo de taza estoy usando. Si estoy usando, por ejemplo, esta taza, ¿cierto? Que es de porcelana, que pesa medio kilo, y estoy usando en defecto de eso, ¿cierto? Una taza como esta, cerámica, ¿cierto? Estas son las tazas de TEN, eh, que se vienen cositas. Eh, claro, esta taza es mucho más liviana, ¿cierto? Es un material que la transferencia de energía no es tan rápida. Entonces, en este material, como que si la taza está fría, me va a enfriar la bebida mucho más rápido que esta. Y también la va a enfriar como por más tiempo porque tiene más energía como que puede llegar y como absorber, ¿cierto? Eh, para mí, o sea, yo siento como que algo bastante positivo pensar como en la taza también con que uno sirve, porque la taza no es simplemente la taza, además de la comodidad, ¿cierto? Como de todo eso, y hemos hablado en otras sesiones de el color, ¿cierto? La forma, como ese tipo de cosas que afectan directamente como la percepción sensorial, de una manera igual como inconsciente. Eh, la taza igual como que es el contacto, ¿cierto? Que yo tengo como con el café, y es un poco como preocuparse de eso y preocuparse como la temperatura de la taza y ese tipo de cosas como que igual es importante. Ahora, de nuevo, volviendo a esto en particular, ¿cachai? Yo normalmente cuando uso esta taza, la uso adrede, ¿cierto? Para enfriar el café un poco más rápido. Trato de tener la taza fría, ¿cierto? A temperatura ambiente, mejor dicho. Se siente fría porque está sacando mucha energía. Eh, Trato de usar la taza a temperatura ambiente, siempre calentarla, para alcanzar a enfriar más rápido el café y poder como tomarme más rápido el café. Si hago el café con agua hirviendo, ¿cierto? Como que ya, bacán, voy a extraer harto, pero voy a tener que esperar bastante para tomarme el café y como rico, y como encontrarlo rico. Hay
como el fenómeno del americano que mucha gente como conoce, cuando uno va a una cafetería que quizá no tiene filtrado, está un apurado, se pide un americano, eh, sé de mucha gente que al final como que dice, oh, no me gustan los americanos porque no saben a nada, por ejemplo, o son muy amargos. Pero se están tomando el americano en un vaso de polipapel que no enfría nada la bebida, o se demora mucho en enfriar, ¿cierto? Y siempre dicen como, oh, que el último sorbo está rico. Porque sí, pues porque está a temperatura como de consumo mucho más cómoda. Ya, acá inmediatamente tengo como ese balance que les decía, que es como un café muy redondito, frutal, tiene su cítrico, tiene su como notas como directamente como queque. Eh, ese como especiado que les decía que es como medio regaliz, ahora se transformó más como hacia un poco como de canela. Eh, no tanto como esa canela que se percibe en algunos cafés que son como mucha canela, que alguna gente dice que no, que están infusionados y todo eso. Eh, pero sí, como yo diría que a medida que vayan enfriando un poquito más, sí se siente como que es más jugoso, es más como que te hace salivar, que me recuerda un poco como a esa piña, ¿cierto que les decía? Eh, y aquí como que dejó de ser tan como aromático, como etéreo como el tema de la piña, sino que pasa a ser más como jugo de piña, como néctar de piña. No sé si conocen estos, bueno, los Jumex, que son como estos jugos que vienen como en lata. Es más o menos eso como de piña. Eh, no tan intenso tampoco, como que es como eso, como un poco diluido. Como con cesta de naranja y es como casi como... Siento que es súper cómodo tomar estos cafés como en invierno porque son como ricos, especiados, como que son como calentitos. Pero al mismo tiempo como que te recuerdan de un poco de los frutales, ¿cierto? De un café más como de verano. Eh, no se habla mucho como de café de verano e invierno porque en verdad no somos psicópatas, pero eso. Estoy hablando demasiado. Igual es un poco la gracia de este tipo de programa. Mm. No, acá, no, chao. Acá se disparó como el dulzor perseguido. Eh, es como si estuviera como comiéndome un dulce como de piña mezclado con como la canela mezclado. Es como un dulce es como un media hora metido como en un jugo de piña. No, está muy bueno en verdad. Como que, de nuevo, como que igual me gustan mucho los cafés, como que todo esto, de la manera que los testo, porque obviamente como que uno prefiere como su trabajo, no sé. Igual soy súper crítico con todo esto, pero uno llega a esto a partir como de basurear todas las tazas que estáis produciendo hasta llegar como a la que te gustó. Eh, y la pega de un tostado normalmente esa, es como llegar y como probar, y como que no, está malo, está malo, está malo, ah, este está bueno, ah, este está mejor, ah, este está mejor, este está acá. Y es como llegar a ese punto. Eh, siento que este café sí que se beneficiaría bastante como en más reposo, que sea como un poco más fácil de extraer, quizás 2 semanas, 3 semanas, pero está bastante bueno como a los 9 días, que es algo que no encuentro tan seguido con cafés como más densos. Eh, me quedaría con esta receta en verdad, no le haría muchas modificaciones más allá de esas que ya hicimos. Es simplemente encontrar la molienda con esta receta. Lo que podría hacer si es que quisiera como manejar algo un poquito más concentrado aún, sería dividir en más vertidos, por ejemplo, o directamente poner aún más fino. Eh, pero de nuevo, como que siento que también es una concentración como súper como agradable, no es como algo como que te haga como daño como de lo concentrado que está, no te satura. Es muy fácil de digerir, dulzón, rico, balanceado, redondo, brillante, como todas esas cosas que queremos. Eh, bueno, el café está disponible en la página de Triciclo, cafetriciclo.cl. Eh, queda relativamente poco de ese café, pero queda. ¿Ya? Como que no es como, por ejemplo, lo que pasó con el Guitembe, como que bueno, hice la sesión y se vendió al tiro, como que se terminó de vender lo que quedaba. Y de hecho quedaba como solo en la venta en la cafetería porque la página como que no encontrábamos también en stock de ese café. Se acabó muy rápido. Pero este está disponible todavía, aprovechenlo. Siento que es un café como que, claro, de nuevo, en comparación a, por ejemplo, el Guitembe que teníamos, siento que la primera sesión que hicimos, en comparación a, por ejemplo, el Kagumoini, que era como mucho más como fruto rojo, eh, en comparación al Gongoma, como que me recuerda mucho más a una pipía, este es como un café que quizás pasa desapercibido, pero en verdad es muy rico, muy balanceado, muy redondo, es muy rico como de tomar como en un día como este, como medio, que está como soleado, pero igual hace como frío. Eh, bueno, igual dejando como las platitudes.
La receta al final terminó siendo 25 gramos de café para 375 gramos de agua. Eso es un ratio de 1 a 15, ¿ya? Usamos la calita Wave, ¿cierto? Esta es la 185, perdón. Eh, que vamos a sacar como este de acá. Y usamos una malla, ¿cierto? Una red, un colador, lo que sea, sacado un infusor de té, ¿cierto? En la base, para levantar el filtro y separarlo de la base de la cafetera, para como liberar todo el flujo posible como por debajo de la cafetera, ¿ya? Eh, Siempre recomiendo hacer eso. Si queréis una carita, por favor, háganlo. Si en ausencia de eso, yo lo que haría sería como taladrar la base completa, básicamente, dejarla como llena de hoyos, para liberar como la mayor cantidad de flujo posible, pero no sería como muy uniforme porque sería como en cualquier lado. Entonces, es preferible la malla igual, y es preferible igual tener como esa restricción de flujo porque uno puede usar molinas más gruesas sin preocuparse como que todo pase de largo. Entonces, 1 a 15, ¿cierto? 25 gramos para T75, usamos agua hirviendo y 3 vertidos de 125, ¿ya? De nuevo, no calenté de nuevo la tetera como entre vertidos, sino que simplemente llegué y dejé que enfriara porque igual era una receta relativamente rápida. Y los vertidos fueron como tratando de generar más agitación y que todo se moviera. La taza resultante con el Kenya Danieri, eh, dulce, una percepción de dulce alta, ¿cierto? Brillante, redondo igual, como que siento casi como que la estoy un poco masticando. Tiene esa cualidad como de néctar de piña, como un poco diluido, no como el típico Jumex como de lata, pero como quizás con media parte de agua. Eh, Creo que esto en algo, en una bebida fría, por ejemplo, que claro, ya está un poco pasando la época de bebidas frías, pero esto como tipo una extracción un poco más intensa que esto, o como en expreso, con una tónica y con un jugo con un zumo como de limón, haría que increíble. Pero bueno, igual lo pueden hacer si es que quieren algo así en la tarde. Algo con gas igual, como que yo recomendaría tener como esa efervescencia para esa bebida. Igual algún día quizás podemos hacer una sesión como de recetas frías y como mocktails o cosas así. Si les interesa ahí me comentan después todo eso. Eh, ah, mm, esta es la receta. Eh, si es que tienen algún café que les tinca como que prueben para la siguiente semana, eh, díganme como por mensaje a dosis de tiempo, esto al Instagram, dosis de tiempo. Tengo los talleres disponibles en dosisbebatiempo.cl. Tengo agendado hasta julio y los cupos igual se están yendo relativamente rápido, por eso estoy como agendando con tanta anticipación. No se confíen como de que, bueno, yo lo voy a comprar como después porque ya me han hablado como 2 o 3 personas como de que, hoy no te quedan cupos, justo hoy día, y no puedo meter tanta gente acá en mi estudio tampoco. Así que eso, tengo el taller de métodos manuales próxima semana que ya está agotado. Después hay otro de expreso, hay de tueste, hay de análisis sensorial. Voy a poner otra fecha de métodos manuales para que lo tengan ahí. Hay de variedad de procesos y se viene también a fin de julio el próximo taller de texturización y lateral. Por si acaso les interesa, ¿cierto? Igual ya van como 2, 3 cupos como agotados, así que quedan, pero pocos. Así que como por si les interesa, ahí están los cursos en la página web, dosisbebidatiempo.cl. Eh, Luego me pueden hablar como por el tema de los cafés, ¿cierto? O por asesoría y cosas así a dosis de tiempo en Instagram. Había un TikTok, me sometí a la masa, eh, para subir como videos y como también como mover un poco más los cursos y la asesoría y cosas así. Pero eso, espero que les haya gustado este episodio de no sé qué cosa que se supone que es esto, que son las sesiones de dosis de tiempo. Eh, la idea es que, de nuevo, para los que se estén como incorporando, ¿cachai? ¿Qué onda esto? Estoy todas las semanas probando un café distinto, todos los domingos desde las 12, probando un café distinto, en distinta preparación, ¿cierto? En distintos métodos, distintas recetas y todo. Y la idea es como mostrar todo el proceso de calificación de una receta. Cómo yo parto de una receta como de un punto de partida, ¿cierto? Y después llego a una receta como final, ajustando un par de parámetros, ¿cierto? Y todo eso. No voy a hablar no voy a hablar en TikTok. eh, Eso es contenido privado. No es lo mío. Ya, lo mío son como reels y cosas así, que es la manera en que los millennials se dicen a los TikTok desde Instagram, me han contado. Eh, y sí, como que en verdad es otro tipo de contenido, lo siento. Ya, eso no va a pasar. Ya lo hemos hablado. Eh, si es que tienen algún café que les interesa probar para la próxima semana,
me dicen, ¿cierto? O para otra semana, un café que quizás les guste harto, un café que quizás no les guste y quieran ver cómo qué se puede hacer con ese café. Eh, Ojalá siempre tostadores, bueno, ¿verdad? Siempre tostadores locales, ¿cierto? De Chile, sean de Santiago, de regiones igual, como que cualquier café que en verdad esté disponible para que otros también lo puedan probar después. Si tienen también sugerencias de una cafetera en particular, hasta el momento hemos usado la cafetera de Espresso, ¿cierto? Hemos usado la B60, Tricolate y la Calita. ¿Ya? Y a Aeropress también. Entonces, vamos a ir cambiando constantemente, ¿cierto? Vamos a ir cambiando, de repente igual vamos a repetir la receta, puede que se venga la Next Level, ¿cierto? Después, que es como una chocolate gigante. Eh, Vamos a repetir igual la cafetera eventualmente, pero vamos a igual usar distintas recetas en función del café y todo eso, ¿ya? Eh, Estaba viendo hartos cafés de otros tostadores para que también vayamos variando un poco más. Este era el último que me quedaba de triciclo, entonces como para que no se quedara sin video. Eh, pero me interesa, por ejemplo, probar algo de cafeterra, de lúdico, de altura, ¿cierto? De la mayor cantidad de tostadorías posibles para que también pueda preparar el café que ustedes están preparando en la casa y quizás les dé como algo que pues, les pueda servir. Eh, Así que eso, muchas gracias por la sintonía. Eh, Como voy a partir, o sea, voy a cerrar como parto siempre con el disclaimer que es un chiste ya a esta altura. Adiós.